¿Cómo están todos? Buenas tardes. Espero que estén muy bien, felices, contentos, como lo estoy yo en este día. Bueno, siempre. El dolor, el sufrimiento no me quita la alegría del Espíritu Santo, el gozo con el que siempre debemos de vivir, porque esto nos hace ser más fuertes, más firmes en nuestra fe, en la confianza que debemos de poner en Dios. Nos tiene que ser fuertes en todos los aspectos de nuestra vida. Y miren, son 3 motivos para estar felices en este día. El primero de ellos es la partida de nuestro querido Padre Ricardo, 11 meses. Dentro de un mes estaremos celebrando ya 1 año. Que Dios lo tenga en la luz de su santa gloria. El segundo motivo es la partida de esta tierra a la casa paterna de mi querido papá. Cumplió 33 años de haberse ido de este mundo a la divina presencia de Dios. Incluso a mi papá yo lo asistí ya como sacerdote. Y el tercer motivo es mi aniversario sacerdotal. Un aniversario, 36 años de vida sacerdotal, que me llena de gozo, de fe, de alegría, de esperanza, en el que yo sí les puedo decir y testimoniar de que si Dios me diera la oportunidad, si regresara el tiempo, si fuera un tiempo retroactivo, yo volvería a escoger ser sacerdote. A pesar de las vicisitudes, las dificultades, de todo lo que ha sucedido en torno al sacerdocio, muchas críticas, muchas contrariedades, pero en el que también ha habido, y hay que decirlo en honor a la verdad, con honestidad, ha habido muchísimos aciertos. Son más los aciertos, las buenas obras, que, por desgracia, por tristeza, las malas obras. Alguien por ahí dijo que los sacerdotes éramos como los aviones, miles volando y ninguno son noticia, sino hasta cuando caen, cuando explotan, cuando se estrellan contra el suelo, contra la tierra. Pues así pasa con el sacerdocio. Y gracias a Dios estoy haciendo este video porque los mismos muchachos fueron los que me entusiasmaron. Ellos quieren conocer la historia de mi vocación sacerdotal. Ellos quieren saber cómo fue, cómo transcurrió, incluso mi infancia. Claro, lo diré a grandes rasgos y después algunas partes las podremos retomar para ampliarlas y ser más explícito. Pues miren, empezaré desde mi niñez. Fue una niñez muy alegre, muy festiva. Yo me gustaba ir mucho a misa y aunque parezca increíble, pues me gustaba ir a misa a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana. Estaba en 2 misas. Así que imagínense, yo salía al cuarto para las 5 de mi casa y me iba corriendo, ¿verdad?, para estar a las 5 de la mañana en la casa. Nunca me pasó nada. Para estar, a las 5 de la mañana en la iglesia. Iba al templo expiatorio del Sagrado Corazón, que ahora es un templo monumental, que es un halago irlo a visitar en León, Guanajuato. Y estaba en la misa de 5 y de 6 y regresaba para desayunar y después irnos al colegio. Fui muy feliz. Ahí en mi infancia hay muchas anécdotas que alguna vez también contaré alguna. Pero les diré que siempre fui muy sencillo, alegre, y eso lo podrán constatar mis hermanos. Por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, me acuerdo tanto, 6 años, ellos me quisieron celebrar y me hicieron una fiesta en grande, pero hicieron un trono y querían que yo me subiera a ese trono con 6 añitos para coronarme rey, pero yo no quise. Yo no quería ser rey. Yo ya decía que quería ser sacerdote, pensaba como que me estaban robando mi vocación. Yo no quiero ser rey, yo quiero ser sacerdote. Y fue algo que tuve siempre en mi mente, en mi corazón. Decía que iba a ser sacerdote, maestro y médico. De alguna forma he cumplido con las 3 vocaciones. Y han sido maravillosos. Llegado el tiempo y después de que mi papá me pidió que terminara la prepa y alguna especialidad, de hecho me titulé de normalista en aquel entonces, la prepa y normal, y le presenté a mi papá los títulos y me dijo: ¿cuándo te quieres ir? Pasado mañana, papá. Yo ya tenía todo arreglado. Se quedó desconcertado mi papito y dijo: bueno, mi palabra es mi palabra y te puedes ir con mi bendición. Fue muy gratificante mi primer destino, que mi papá, mi mamá me llevaron a la central de León, y porque viajaba yo hacia la Ciudad de México. De la Ciudad de México me esperaban personas, yo no conocía nada y crucé toda la Ciudad de México. Dios mío, se me hizo eterno. Estuve algunos días en Xochimilco, en Tepepan, y de ahí me emprendí el viaje hacia Mérida, Yucatán. Ahí fue mi primer destino, 3 años.
Ahí conocí a mi querido y extraordinario amigo Monseñor Rafael Palma Capetillo, que me ayudó muchísimo en mi vocación. Yo lo estimo mucho, es de gran estima para mí. Ahí tuve una familia que me acogió como hijo, como hermano, ¿verdad? Y eso fue algo muy agradable también. La doña Marbella Candila, sus hijos, que constantemente incluso pues están en mis celebraciones, sobre todo ahora de manera virtual. Así que no nos hemos abandonado. De ahí vamos a dar un salto monumental después de 3 años a el Olivar del Conde, por esa región, no recuerdo ahorita cómo se llama la delegación, el Olivar del Conde. Ahí estuve un tiempo muy breve y de ahí la congregación en donde yo había entrado me mandaron a estudiar. Estuve en Naucalpan de Juárez también, por parte de la congregación. Estuve ya en Naucalpan de Juárez. Iba a estudiar a los Remedios, ahí conocí a varios sacerdotes que ahora son conocidos, son amigos, ¿verdad? De ahí dimos un salto monumental. La congregación me mandó a estudiar a España. Fue uno de los primeros países que yo salí, conocí, ¿verdad? Aunque ya había conocido Estados Unidos, Guatemala, estando en Mérida, ¿verdad? Conocí muy bien Yucatán, etcétera. Después en ese gran salto, España. Conocí muchas cosas de España en todos los años, duré bastantes años ahí en España, duré muchos años, gracias a Dios. Principalmente estuve en los destinos de Tarragona, Reus, que tengo grandes amigos ahí, Barcelona y Madrid. Alcobendas, es exactamente Alcobendas, que es provincia de Madrid. En aquel entonces yo vivía enfrente de la base militar del Goloso. Incluso se dio un golpe militar por uno de los policías de España, no recuerdo ahorita ya el nombre, pero yo viví ese golpe. Pues fue impresionante, ¿verdad? Un golpe de estado al rey y fueron cosas muy bellas, muy hermosas. Ahí en ese tiempo, en ese periodo en donde yo estuve en España, sentí la primera duda de seguir estudiando. No tanto como sacerdote, pero de seguirlo haciendo en la congregación donde yo me encontraba, porque hubo una promoción, yo creo que lo seguirán haciendo, o hay países que todavía hasta la fecha lo hacen. Salió una promoción de Suiza en la que te ofrecían la nacionalidad, trabajo y estudio. Era una beca que te daban y te daban la nacionalidad, y entonces yo me emocioné mucho, dije, oye, ¿qué tal si me voy, verdad? Fue algo que entró muy duro y, no, pues yo tengo que estudiar lo que ellos me digan, tengo que aceptar la beca y trabajar un tiempo para pagar la beca en Suiza, pero después puedo entrar otra vez al seminario o hacer los estudios paralelos. En muchos lugares y ya desde entonces estudiaban externamente, es decir, estaban en su casa en una parroquia y nada más iban al seminario a estudiar. Entonces yo podía, según esto, hacer lo mismo. Pero pronto se disipó eso, y se fue algo como un sueño que fue extraordinario. Bien, en España, todo el tiempo que estuve, que fue fabuloso, fueron 8 años, ¿verdad? Muy hermosos, muy bonitos. Yo estuve contentísimo, pues conocí también países de Europa, porque nos mandaban a trabajar en los cursos de verano. Y de esta manera conocí Francia, conocí Inglaterra, conocí Portugal, conocí Roma, conocí Mónaco, conocí gran parte de España, lo recorrí. A veces porque nos mandaban a trabajar a los cursos de verano, otras veces en nuestras vacaciones cuando nos daban, pues yo salía, ¿verdad? Ya había procurado juntar mi dinerito y el dinero que nos daban para pasear de ahí de la congregación, pues eso nos ayudaba. Se iba uno en autostop, en ride, ¿verdad? Y así de esta manera pues conocía uno muchísimas cosas. Tuve también grandes y gratificantes experiencias estando allí en España. Así que buenos compañeros, algunos compañeros como el padre Cuadrado, que todavía él sigue en esta congregación, me invitó a su casa y ahí estuve. El padre Jesús Díaz, que ha llegado a ser superior general. Bien, en fin, fue una experiencia también muy gratificante en la congregación de la Sagrada Familia. Después me regresaron a México y fue cuando yo salí de la congregación, porque yo manifesté mi deseo de fundar una congregación religiosa y entonces de tener una comunidad. Y entonces mis superiores pues me dieron la dispensa de los votos, la dispensa, y salí. Y fue cuando yo busqué y encontré el amparo, el patrocinio, ¿verdad? La benevolencia del señor obispo Magín Torreblanca Reyes de Texcoco,
un extraordinario obispo, padre, pastor. Entonces él me acogió bondadosamente y empecé a trabajar aquí en la diócesis de Texcoco. Como yo ya tenía ministerios que me habían dado en la congregación, entonces seguí trabajando un año aquí, me dio el diaconado, que yo lo disfruté extraordinariamente. El diaconado para mí no es un sacerdote de segundo grado, sino que, porque muchos así lo ven, por desgracia, incluso algunos sacerdotes, es el diaconado un verdadero sacerdocio y hay que saberlo valorar. Después ya el señor obispo me ordena de sacerdote al año justamente de que me había ordenado. Por eso es que cuando yo me ordené de diácono junto con otros sacerdotes, que ellos me llevan un año, que ustedes conocen, hoy pedí por ellos en la Santa Misa, y luego al año siguiente ya me ordenaron presbítero. Mi primer destino como ministro aquí en la diócesis de Texcoco, como diácono, fue Santa María Nopaltepec, Santa María Actípac. Muy contento, ahí conozco mucha gente, tienen buenos recuerdos míos, etcétera. Nopaltepec, pues me ordenan, me mandan a mi primer destino, Jardines de Morelos. Estuve viviendo en la ranchería de San Isidro Tlautenco, aquí cerca de la Termo, y no duré 10 meses ahí porque inmediatamente me mandaron a mi primera parroquia. Como yo le digo, mi más grande amor, la parroquia de San Pedro Apóstol, Tecámac, Estado de México, ahí a un lado de Ojo de Agua. Y esa fue la primera, por decir, la primera etapa de mi vida sacerdotal, y ahí tuve una experiencia hermosísima. Bueno, 2 les contaré. En esta primera etapa en la parroquia de San Pedro Apóstol, allá por Atzompa, Tecámac, tuve experiencias muy bellas, muy hermosas. Voy a tratar de resumirlas. Primero, a los 5 años, yo duré 15 años en esa parroquia. A los 5 años empecé a formar la comunidad. Fue cuando llegó el padre Ricardo. Yo previamente ya le había dado clases. No se nos olvide que yo soy maestro. Le había dado clases, que por cierto era un alumno muy latoso, y perdóname, chatito, que estás aquí, pero era un alumno, ay Dios mío, qué latoso era nuestro padre Ricardo. Pero me estimó mucho y me empezó a seguir, pues como muchos otros muchachos que también entraron a la comunidad que pensaba yo formar. Ahí fue esa primera experiencia muy agradable, gratificante. La segunda es que nosotros empezamos a trabajar ahí con el catecismo escolarizado. Bueno, yo en primer lugar, todavía no llegaba el padre Ricardo y empecé a trabajar con el catecismo escolarizado. Me voy a permitir levantar un diploma, ¿verdad?, que nos acaban de dar a nombre para el padre Ricardo, ¿verdad?, del colegio. Haz la toma, el colegio, dice 25 años de la catequesis escolarizada. Y tiene fecha del 2019, así que imagínense cuándo empezamos, 2019, 25 años para atrás, hoy serían 26. Y esta catequesis escolarizada en el colegio la empezó el padre Ricardo. Pero ya en ese colegio empezábamos a trabajar, ¿verdad?, para ir a celebrar misas, y luego me hacía acompañar del padre Ricardo, de los otros seminaristas, etcétera. Y el padre Ricardo me dijo, bueno, tata, ¿por qué no empezamos la catequesis también ahí? Ya en la iglesia ya habíamos empezado a trabajar la catequesis. Primero a 2 años, y luego a 3, y luego lo regresé a 2 años, y luego lo hice a 6, y luego regresamos a 3. Fueron todas experiencias de catequesis escolarizada. Recuerdo que cuando yo llegué, va a ser lo último que cuente de esta parroquia, cuando yo llegué, el párroco vecino, que era un sacerdote americano, me manda a su gente y me dice, díganle al padre Navarro que no admita ningún niño a la primera comunión, porque en esta parroquia estamos a 1 año. Todas las parroquias preparaban niños en 3 meses, 6 meses. Y le devolví la respuesta al padre Robert, y le dije, díganle al padre Roberto que no me admita ningún niño de la parroquia de San Pedro Apóstol Atzompa, porque aquí la preparación está a 2 años. Y entonces muchos van a correr con él, que es 1 año. Y muchos otros se iban a otras parroquias que era 3 meses, y a la basílica, a la villa, no se imaginan cuánta gente se nos iba. Pero fue el primer caminar de la catequesis escolarizada que se oficializó aquí en Texcoco hasta el año 2000, y de aquí se ha extendido a muchos otros lados, ¿verdad? No sé si en otras diócesis empezaron también antes,
¿verdad? Que Texcoco, pero lo que es bien cierto que yo empecé alrededor de 28 años, hace 28 años empecé yo, no más, alrededor de 33 años empecé yo la catequesis escolarizada. Fui el primer párroco de San Pedro, muy jovencito, muy joven, ¿verdad? El señor Magín tuvo gran confianza conmigo y pues creo que no le quedé mal porque duré ahí 15 años. Bueno, miren, yo llegué, para más precisión, a la parroquia de San Pedro, me ordené en el 84, llegué en el 85, no tenía todavía no cumplía el año de ordenado, e inmediatamente puse en práctica la catequesis escolarizada. Fue cuando sucedió lo del padre Roberto. Díganle al padre Roberto que no admita ningún niño de San Pedro porque yo la tengo 2 años. Y duré entonces desde esa fecha hasta el año 2000. Ahora sí me cuadran las fechas. En ese transcurso del 84 al 90 llegó el padre Ricardo y llegaron otros muchachos que querían ser sacerdotes. Y el padre Ricardo siempre fue mi brazo derecho. Yo ya le daba clases, repito, como lo dije hace un rato, en la escuela donde yo trabajaba. Era una escuela que se llamaba Actualidad Profesional, que se cayó en el temblor precisamente del 85. Bien, y entonces la segunda etapa de esa parroquia, que tengo muchísimas experiencias, voy a contar una más porque es importante y muero en decírselos, ¿verdad? Hicimos cantidad de retiros, un movimiento familiar cristiano enorme, cantidad de retiros, llegamos a tener grupos de más de 500 jóvenes. Los jóvenes son algo que yo siempre he trabajado muchísimo, pero ahí tuve la experiencia más grande de toda mi vida, la más bella y la más hermosa. Dios nuestro Señor me concedió la gracia de ser papá, de ser un padre, de tener a mi propio hijo. Fui padre, fui papá sin ejercer mi sexualidad, y que eso quede muy claro. Gracias a Dios yo conocí a la madre Olga de aquí de Texcoco y me habla ella y me dice: padre, hay una señora que está en agonía y está esperando un bebé, tiene cáncer la señora, pero quiere darle al niño a un sacerdote, y yo pensé en usted. Se lo agradezco a la madre Olga muchísimo. Padre, solamente le pido que nos ayude a pagar el parto, que nos ayude con la enfermedad de la señora. Le dije: yo pago todo, no se preocupe. Y así lo hice. El niño yo lo registré a nombre de mis papás. La jueza, no voy a decir de dónde, la jueza me dijo: padre, se lo va a quedar, me lo voy a quedar. Ah, padre, qué grande, que esto. Hace 30 años no pasaba nada. Hoy ahí es de mucha prevención y muchos cuidados, te pueden acusar de secuestro, en fin, qué sé yo, tantas cosas. Ya a la edad que tiene ahora mi hijo, no podrán acusarme de nada. Y entonces mucha gente llegó a sospechar y decía: es hijo del padre, que no se haga tonto. Y a cualquiera le dije, como sigo diciendo ahora: ¿quieres que se hagan pruebas? Con gusto. Pero tú vas a pagar todo porque yo no tengo nada que esconder ni que ocultar. Si se tienen que hacer pruebas de ADN, que se hagan. Mi propio hijo me dijo, en una ocasión estando el niño, me decía papá, y venía y yo lo vi todo por él, me decía: papá, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Qué, mi hijo? ¿Qué quieres? ¿De veras tú no eres mi papá? No, hijo, no soy tu papá. Si lo fuera, me acusaría de un acto impropio de mi vida sacerdotal, pero aceptaría con orgullo que tú eres mi hijo, que te engendré, pero tampoco puedo echar una mentira. Así que no eres mi hijo. ¿Y saben qué me dijo mi hijo? Pues no tienes, ¿puedo pedir una cosa? Sí, hijo, con todo gusto. No vuelvas a decir que ni yo soy tu hijo adoptado, ni que el que quiera que comprobarlo, que nos hagan exámenes de ADN. ¿Qué les importa a ellos? Mi hijo siendo un niño, 9, 10 años. No vuelvas a decir papá. Y desde entonces hasta ahora no volví a decir que siempre presenté a mi hijo, y que pensara mal el que quisiera, porque en el pensamiento puede ser nuestra salvación o puede ser nuestra condenación. Chava es mi hijo y es mi hijo de mi corazón, y es la bendición más grande que Dios me ha dado. Esto fue algo muy importante que sucedió ahí en San Pedro.
Después me mandan de San Pedro, después de 15 años, me mandan a la parroquia de Papalotla y duré 7, 8 años. También fue muy hermoso, muy bonito, una experiencia muy grande. Sin San Pedro trataba nada más con una mayordomía. En la parroquia de Papalotla traté con 10 mayordomías, con 10 fiscalías y a veces hasta con más mayordomías, porque en algunos pueblos había mayordomos para muchas fiestas. Entonces, pero puedo decirles con mucha certeza y a orgullo mío, jamás tuve ninguna contrariedad con cualquier mayordomía ni fiscalía. Me llevé bien, tanto que hasta la fecha siguen siendo amigos míos. Con algunos de ellos voy a sus casas, me invitan a comer o me invitan a cualquier otro acontecimiento. Yo dividí la parroquia de Papalotla, yo la dividí. Bueno, no yo, ¿verdad? Se le pidió a don Carlos dividir esa parroquia porque era inmensamente grande, y el padre René, ahora obispo de Valle de Chalco, fue el que él en primer lugar y yo empezamos a trabajar por la división de la parroquia y se hizo la parroquia de la Resurrección, que muchos pensaban que yo iba a ser el primer párroco de ahí, pero yo no lo hice nunca por eso. Ya después de ahí se mandaron a otro sacerdote de párroco y ahora creo que ya llevan 3 o 4. Yo seguí en Papalotla y después ya me mandaron a la parroquia de la Guadalupana. La Guadalupana fue una parroquia extraordinaria, bella, hermosísima. Trabajé muy a gusto ya con el padre Ricardo. Fueron tanto todas las parroquias, teníamos grandes hechos de enfermedad, grandes viacrucis, tanto de parte del padre Ricardo como yo. Estuve muy enfermo y he estado muy enfermo, 3 enfermedades graves. A mí me dio gangrena, el padre Ricardo infartado, operación del corazón, a mí me amenazaban de amputar una pierna y la gangrena me invadió parte de la pierna y pues bendito sea Dios, María Santísima, aquí estoy, ¿verdad? Ahora con la diabetes, el 80% de este pulmón trabaja y el 100% de este pulmón trabaja. Pero indudablemente me tengo que cuidar mucho por el COVID, por ese 20% que no trabaja, por eso tengo flemas. La doctora dice que me las produce ese 20% que no trabaja, ¿verdad? Pero el otro 100% sí trabaja bien en el otro pulmón y el 80%. Me siento afortunado y bendecido. Nuestro Santo Padre el Papa Francisco no tiene un pulmón y miren qué activo es, un hombre muy activo, de mucho servicio, y nos da el ejemplo toda su vida como cardenal, como obispo, como sacerdote y ahora como el Santo Padre de nuestra amada Iglesia fundada por Cristo. Después de ahí de Papalotla, de la Santa María de Guadalupe, pues ahí tuve también muchas experiencias. Me dijo Dieguito, no se le olvide contar cuando se quemó la casa, sí, porque fue una experiencia, pues no sé cómo le podíamos llamar, que te despierten las llamas en medio de un sueño relajante y tranquilo. A mí me despertó el crujir de las pajas, como si la paja se estuviera quemando. Y salí yo, estaba ahí el padre Ricardo con su mamá en su recámara. Y Dios mío, yo dije, se está quemando la casa, mi cuarto, ¿verdad? Y salí yo a gritar a un vecino enfrente. ¿Cómo gritaría que los gritos se oyeron a una cuadra? Y oye, córrele, al padre le pasa algo. Se juntó mucha gente inmediatamente. Gracias a Dios todo pasó como una experiencia desagradable. Por poco también me quedo yo ahí porque yo me empeñé en sacar a la señora. Y me entré cubriendo, no, pero era una cosa imposible. Lo que pasa es que el padre Ricardo, cuando yo me levanté, le dije, se está quemando mi cuarto. Él tuvo la fortuna de mojar toallas en la taza del baño y la puso encima de la puerta de su cuarto y de su mamá, y abrió la ventana del cuarto donde ellos dormían y cerró la puerta, la prensó muy bien, ¿verdad? Y toda la casa se dañó menos esa recámara, pero por lo que hizo el padre Ricardo. Así que esa fue una experiencia, aparte de las muchas otras gratificantes, el catecismo escolarizado, pusimos la secundaria, hubo niños que empezaron la primaria y luego la terminaron ya hasta la secundaria, ya se confirmaron grandes, igual que en Papalotla e igual como en todas las demás parroquias. De ahí nos damos el salto a Chicoloapan, que fue una parroquia, yo la escogí.
A mí el señor obispo me mandó a 4 iglesias, ve a ver cuál te quieres quedar. Cosa que le agradezco, lo quiero muchísimo a nuestro padre obispo don Juan Manuel. Pedimos para él que se alivie, que Dios lo conserve con nosotros al frente de la iglesia diocesana por muchos años. Y yo le dije, bueno, fuimos el padre Ricardo y yo, había iglesias que tenían casa nueva de las 4 que nos mandaron, pero la parroquia de la Misericordia era un reto, porque no había nada, tanto que le digamos Nuestro Señor de la Misericordia y Nuestra Señora de las Lonas, porque eran lonas. Y empezamos a trabajar ahí, el padre Ricardo, una vez que llegamos de una manera tan bonita, la gente respondió bastante, quedó contentísima porque levantamos la iglesia a 2 pisos en obra negra, no había ni cimientos, no había nada. Ahora la están arreglando muy bien con el padre Adán, ¿verdad? Pero esa iglesia no encontramos más que láminas y lonas, y dejamos la iglesia en obra negra, pues como encontré yo la guadalupana, en obra negra, y para que la terminaran ahora. Después de ahí, el señor obispo, una vez que nos invitó a desayunar al padre Ricardo y a mí, nos dijo, ¿quieren regresarse a Texcoco? Nosotros nunca hemos dejado de ir a ver a los enfermos de una manera u otra. Desde que estábamos en San Pedro veíamos mucho a los enfermos, Papalotla. Yo conocí al primer director de la clínica 197 y hemos sido grandemente acogidos por todos los directores. De hecho, yo tengo mi credencial para entrar sin ninguna restricción. Y hasta ahora con el COVID, pero fueron las mismas enfermeras que me quieren tanto, que me conocen, algunos médicos que me dijeron, padre, por favor, usted ya no venga. No venga, por favor. Y esto fue en mayo, o sea, yo estuve yendo marzo y abril. Ya en mayo entramos y dice, el COVID está muy fuerte. Padre, usted es diabético, usted ya sufrió la influenza, usted es diabético y no le funciona bien un pulmón. Entonces no se arriesguen, si no, quién sabe qué hubiera pasado. A lo mejor, bueno, está uno en las manos de Dios y de que cumpla su santa voluntad. Pero a petición de ellos ya dejamos de ir al seguro. Ya dejé yo de ir al seguro. Ya en este año pues no estaba el padre Ricardo. Pero cuando nos trajo el padre Monseñor, pues le dimos gracias a Dios porque el padre seguía muy malo de sus piernas, y pues yo también estaba muy malo con otras cosas, como hasta ahora, pues sigo malo, ¿verdad? Con mi diabetes, con mi pulmón que me trabaja 80%, y nos dijo, ¿quieren que los cambie? Sí, señor, claro que sí. Y nos dio esta hermosísima iglesia de la parroquia de San Pedro Apóstol. Bueno, nos mandaron aquí a San Pedro al padre Ricardo y a mí. Yo ya voy a cumplir los 2 años, un año ya sin el padre Ricardo. Y el padre Ricardo pues tampoco cumple el año, fue un 8 de septiembre Nuestra Señora de la Natividad. Gracias a Dios, con el padre Ricardo y yo encontramos pues una tierra fértil aquí, ¿verdad? A pesar de que muchas cosas las tuvimos que instaurar. Encontramos una tierra fértil. Por ejemplo, no había hora santa, no había ya jubileo, no había catequesis escolarizada. Y entonces poco a poco vamos poniendo las cosas, las normas que en la programación de la diócesis, con la que hemos trabajado con mucho empeño y mucho cariño, pues nos están pidiendo. Algo que nos ayudó favorablemente fue, y tengo que decirlo en honor a la justicia, que los jóvenes que están con nosotros, pues ellos los conocí yo en la Guadalupana y me fueron siguiendo. Y los conocí yo en la Guadalupana, me siguieron a Chicoloapan, y cuando regresé aquí, pues hombre, fue un apoyo, una ayuda hasta este momento, en el que ellos me han ayudado ante la muerte del padre Ricardo. Y así como ha habido una experiencia gratificante, pues tuvimos la experiencia dolorosa de la pérdida de mi querida mamita, ¿verdad? En el mes de julio, y luego la pérdida de nuestro querido padre Ricardo. Fue una detrás de otra, ¿verdad? El padre Ricardo cumplirá el año, como ustedes saben, el 19 de agosto. ¿Qué hubiera sido de mí si no tuviera el apoyo de los muchachos? Ellos me han apoyado en todos los aspectos, la secretaria, Lupita, el sacristán, Chucho. Me siento bendecido, confortado por Dios, y sobre todo siento la gracia y la protección de mis papás, especialmente de mi mamita, y no se diga de nuestro querido padre Ricardo. Puedo contarles aún muchas otras cosas. También los muchachos me dicen todas las experiencias que he tenido, algunas experiencias en concreto, por ejemplo en las misiones, las experiencias que he tenido con gente que ha estado poseída por el demonio, hechos y eventos, algunos pues algo de obscuros, ¿verdad?
pero que no hubieran sido posibles superarlos, enfrentarlos, si no fuera con la ayuda de Dios, si no fuera por la oración, el rosario, la Eucaristía. En algún momento platicaré esos sucesos. Y pues le doy gracias a Dios que aquí están estos muchachos, ¿verdad? Que están Cristian, Luis, Kevin, Isaac, Dieguito que llegó con nosotros, Jorge y muchos otros tantos, Rodrigo que viene muy de vez en cuando, pero y nuestros catequistas que son formidables, unos catequistas que conocí en la Guadalupana, pero ojo, ya esta Lupita no vive en la Guadalupana, sino vive en parte de aquí de la parroquia, así que ella quiso venir a trabajar aquí, pues qué bueno, así como otra gente, ¿verdad? Que están trabajando ahora conmigo. Pues gracias, con el favor de Dios, no hay problema en ese sentido y pues seguiremos trabajando. Que Dios bendiga mis 36 años como sacerdote. Estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con todo lo que ha sucedido y sobre todo y en primer lugar le doy gracias a Dios, a la Santísima Virgen, a mi iglesia muy amada, muy querida. Le doy gracias a Dios y termino como empecé. Si Dios me diera la oportunidad de regresar en la vida a mis años mozos, volvería a escoger ser sacerdote. No estoy arrepentido. Gastar la vida por Cristo verdaderamente vale la pena. Gracias y que Dios los bendiga.